Bueno, entonces para iniciar nuestra presentación, aquí nosotros mostramos las situaciones que se plantearon desde el comienzo del curso, no las vamos a poner en consideración puesto que ya todos las conocemos. Entonces en una primera parte lo que hicimos fue de manera individual, hicimos el análisis y el abordaje de cada una de las situaciones. Lo que todos hicimos en la primera parte fue hacer la representación gráfica de la situación planteada para empezar a mirar qué es lo que podíamos encontrar desde ahí. ¿Listo? Entonces el análisis personal fue que en este plano, en el plano euclidio, en el plano pues sin coordenadas, es muy difícil encontrar como conjeturas para empezar a decir cuáles son todas las rectas que me componen o que supuestamente me forman en este caso una hipérbola. Entonces lo que yo traté de hacer fue pasar esa situación a un plano coordenado, ¿sí? Para empezar a encontrar puntos notables en la circunferencia. Llamo puntos notables como cuando es la distancia mayor, cuando es la distancia más corta entre el punto que uno coloca fuera de la circunferencia y el que coloca dentro. ¿Sí? Entonces hacemos toda la situación y empezamos a mirar cosas. Por ejemplo, la distancia cuando h, que es el punto que ponemos a rotar en la circunferencia, está sobre el punto B, es la distancia más corta que hay entre B y F. F siendo el punto que colocamos fuera de la circunferencia. ¿Listo? Cuando el punto H está sobre C y sobre E, entonces las distancias son iguales. Entonces ahí vamos a tener dos rectas, dos rectas que se intersectan en un solo punto y que son tienen pendientes, por ejemplo, -1 y 1. Y cuando está en el punto D, cuando H lo ponemos a rotar y lo paramos sobre el punto D, entonces es la distancia más larga que existe entre el punto que colocamos afuera y el punto que colocamos adentro. Entonces, lo que se fue haciendo fue encontrar con estos puntos notables como un intervalo en el segmento en el semieje X por donde pasan todas las rectas. Como vemos, cuando la distancia es la unidad, cuando la distancia es la más corta, entonces la recta de este lado, la recta roja, es como el límite por este lado, por el lado derecho del eje. Cuando el punto H está en la distancia más larga, la recta que pasa por el punto G y que es perpendicular al eje X es el otro límite, ¿sí? Entonces, como vemos aquí el segmento GI es por donde van a pasar todas las rectas, ¿sí? de esta situación en específico. Y las rectas que son secantes en el punto más o menos, en el punto medio entre G y B, son las rectas que mencionaba que tienen pendientes opuestas. ¿Listo? Entonces, pues, lo que les mencionaba anteriormente es que la familia de rectas mediatrices que pasan por el eje X están solamente en el intervalo un medio, en este caso, un medio y 3 medios. Un medio, 0.5 y 3 medios, 1.5. Lo segundo que se puede deducir es que las rectas mediatrices nunca pasan por el eje Y en el intervalo de 1.5 positivo y 1.5 negativo. Por ahí nunca me van a pasar las rectas mediatrices. Y entonces, ahora, en este momento fue donde tuve un atasco para encontrar cuál era el punto máximo de corte de las rectas mediatrices con el eje Y para poder empezar a sacar las ecuaciones de todas ellas. ¿Listo? Entonces, seguido a esto, en el grupo proponemos otro instrumento, otra forma diferente para la construcción de hipérbolas, como una familia de rectas envolventes. ¿Sí? Entonces definimos que es una hipérbola, es un lugar geométrico de un punto en el plano
que se mueve de forma tal que la diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante. Y eso geométricamente pues puede ser descrita como envolvente de una familia de rectas. ¿Listo? Entonces la construcción aquí está especificada. El primer paso es trazamos un segmento de recta AB. El 12 es encontramos el punto medio de C, el punto medio C de la recta AB, y trazamos una circunferencia de radio 1/2 de AB. Trazamos los puntos D y E colineales al segmento AB, los cuales serán los focos de la hipérbola. El cuarto es ubicamos un punto F sobre el perímetro de la circunferencia. El quinto es con un segmento de recta unimos los puntos E y F. 6. Trazamos una recta perpendicular al segmento EF y que pase por el punto F. Encontramos el punto G que corta la perpendicular anterior con el perímetro de la circunferencia. Y el paso número 8, activamos el rastro y vamos a obtener esta construcción. Aquí la tenemos nosotros planteada en GeoGebra, la construcción de la hipérbola. En este caso, las rectas rojas son las rectas que son hipérbola, son asíntotas a la hipérbola. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos lo que proponemos. ¿Listo? Listo, como vemos, entonces ahí tenemos tenemos una propuesta para la construcción de hipérbolas como familia de rectas envolventes. Eso va a especificar que esto es un instrumento o una propuesta de instrumento para construir hipérbolas como la familia de rectas envolventes, pero sin ser la hipérbola misma. O sea, porque es que aquí tenemos la construcción punto a punto. Entonces la hipérbola no es parte de esta familia. Entonces avancemos. Listo, entonces ahora lo que vamos a tratar de mostrar es que la construcción que nosotros hacemos sí sea la construcción de una hipérbola. Entonces vamos a partir del hecho de que sí es una hipérbola. ¿Sí? Entonces, como partimos del hecho de que sí es una hipérbola, entonces podemos utilizar las siguientes ecuaciones de las hipérbolas que vienen dadas cuando, por ejemplo, cuando la hipérbola su centro es 0,0, que es nuestro caso, que cuando la hipérbola es con eje vertical, o sea que abre hacia los brazos de la hipérbola abren hacia el eje Y, y la hipérbola con eje horizontal, que ese es nuestro caso, mejor dicho. Entonces las ecuaciones vienen dadas como por x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Este es el otro caso cuando la hipérbola tiene el centro distinto de 0, pero pues no lo vamos a tocar puesto que no es nuestro caso particular. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer una construcción de una hipérbola por el método anteriormente mostrado para mostrar si este instrumento que hemos construido nosotros es válido o no. Entonces, por ejemplo, el problema es construir una hipérbola por medio de sus envolventes que tenga su centro en 0,0, con vértices en los puntos 2,0 y menos 2,0 y sus focos en los puntos 3,0 y menos 3,0. ¿Listo? Hacemos la construcción como lo habíamos planteado anteriormente y pues obtenemos esto. ¿Sí? Entonces como obtenemos esto, entonces lo que hacemos es encontrar el triángulo CHB, que son los valores que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale H? H es la misma distancia que hay entre el centro y el foco de la hipérbola, que pues son radios del mismo círculo, entonces por eso son iguales. Ahora, por CH pasa una de las rectas asíntotas de la hipérbola. Entonces con estos valores vamos a reemplazarlos en las ecuaciones. Por ejemplo, el valor de A es 2, puesto que es la mitad del eje de simetría del eje focal de la hipérbola. Y pues como tenemos un triángulo rectángulo, entonces encontramos C es igual a 0,3, o sea C es igual a 3. Y el único valor que nos bastaría encontrar es B.
como tenemos un triángulo rectángulo, entonces aplicamos teorema de Pitágoras y encontramos que b es igual a raíz de 5, a es igual a 2, entonces ese ya lo reemplazamos, x al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado sobre raíz de 5 al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, resolviendo la ecuación que nos resulta, entonces tenemos que es 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado igual a 20. La reescribimos de una forma general, entonces el 20 pues que está sumando lo pasamos al otro lado a restar y nos queda 5x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 20 igual a 0. Ahora para demostrar si esa ecuación corresponde a una hipérbola utilizamos la ecuación general de una cónica, que es la siguiente, ¿sí? Viene dada por ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Listo? Entonces, para hacer la identificación de las cónicas utilizamos el discriminante que es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y entonces eso, pues aquí tenemos identificados los valores desde la ecuación que nos resultó. Y decimos que el discriminante en este caso es 80. Ahora vamos a ver las tres condiciones para el discriminante. Cuando el discriminante es menor que 0, la ecuación que tenemos corresponde a una elipse. Cuando el discriminante es igual a 0, la ecuación que tenemos corresponde a una parábola. Y cuando el discriminante es mayor a 0, la ecuación que tenemos es una hipérbola. Listo, entonces como el discriminante es mayor a 0, en este caso es 80, entonces por lo tanto hemos construido una hipérbola con su familia de rectas envolventes sin ser ella misma parte de la familia. Bueno, entonces para la situación número 2, entonces esta es la representación gráfica, una de las infinitas representaciones gráficas. Entonces en el análisis que tuvimos, lo que tuve, pues fue lo mismo. O sea, se dificulta cuando yo tengo un plano euclídeo, o sea, cuando tengo un plano totalmente en blanco se me dificulta mucho encontrar pues todas esas familias de rectas y todo eso. Entonces, pues en este momento hice lo mismo, empezar a trabajar con la circunferencia unitaria, pero en el plano coordenado, en el plano cartesiano, para nuevamente encontrar los puntos notables y empezar a encontrar qué es lo que pasa. Por ejemplo, en esta situación yo planteé que el punto interno a la circunferencia va a ser su mismo centro, ¿sí? Y el punto H pues es el que vamos a poner a rotar sobre la circunferencia. Estas dos rectas rojas que están perpendiculares al eje X son las distancias cuando el punto está en B y cuando el punto está en D. Y las otras dos, pues es cuando el punto H está sobre C y el punto H está sobre C, sobre D. Listo, vemos que forma un cuadrado. Entonces, pues, en algunas clases ya hemos visto que este tipo de construcción lo que me forma es una circunferencia dentro de la circunferencia. Listo, entonces empecé a mirar lo mismo, por dónde iban a pasar todas las rectas que vamos a formar desde ahí. Entonces en el eje X, las flechitas que están con color verde son los espacios por donde son los intervalos por donde va a pasar todas las rectas que son tangentes a la circunferencia que formamos. Por ejemplo, el eje X de un medio hasta el infinito va a estar ocupado por las rectas que son tangentes a la circunferencia que formamos. Lo mismo pasa hacia arriba, hacia abajo y pues hacia las direcciones que señala la recta verde. ¿Listo? Entonces pues nuevamente aquí vuelvo a encontrar otra vez esto. Entonces, ¿por qué? Porque no sé cómo será la ecuación general de todas estas rectas que van a ser tangentes a la circunferencia, que aquí vemos que ya se forma. Por ejemplo, aquí encuentro dos puntos notables que son las mitades que hay entre B y E, entre CD y DE, que son otros puntos notables que exactamente me forman otra vez el mismo cuadrado, pero pues ya en otra posición. Si seguimos encontrando los puntos medios, pues me va a ir girando, y siempre voy a tener ese mismo cuadrado. Cuadratura. Listo.
Entonces, aquí en el grupo proponemos otra construcción para una elipse. Los pasos son: construimos una circunferencia de radio AB, el segundo es trazamos uno de sus diámetros, el tercero marcamos un punto D sobre este diámetro y un punto E a la misma distancia del perímetro de la circunferencia por el lado opuesto, los cuales serán los focos de la elipse. Lo que queremos decir ahí es, por ejemplo, perdón, me vuelvo. Vamos a colocar un punto acá que esté a la misma distancia de B y el punto al otro lado que esté a la misma distancia de A en este caso. Cuarto, trazamos el punto F cualquiera sobre el perímetro de la circunferencia. 5. Con un segmento de recta unimos el punto F y el punto D. 6. Construimos una recta perpendicular al segmento anterior que pase por el punto F. 7. Encontramos el punto de corte de la recta perpendicular anterior con el perímetro de la circunferencia. 8. Con un segmento de recta unimos el punto H y el punto E. Y 9. Activamos el recto de la recta FH y observamos cómo es que se forma una elipse con una familia de rectas envolventes sin ser ella miembro de esta familia. ¿Listo? Entonces esto es lo que ocurre cuando hacemos este tipo de construcción. Vamos a verlo en GeoGebra. Fuente, póngale las letras más altas en editar, en estilo fuente, opciones. Tamaño de letra. Tamaño de letra. La letra. Ahí está. Ahí está. Listo, no importa, siga. Listo. Listo, entonces esta es la construcción ya. ¿Listo? Esta es la construcción que ya tenemos en GeoGebra, entonces ya tenemos activado el rastro. Entonces lo que hacemos es mover el punto F sobre la circunferencia y vamos viendo cómo se nos va formando nuestra bonita elipse. ¿Sí? Entonces esta es una construcción para construir elipses, y la demostración que hacemos si esto es una elipse la hacemos exactamente igual a la demostración que hicimos de la hipérbola, pero pues en este caso tomando como referencia la ecuación de la elipse. Para terminar, la representación gráfica de la construcción 3 es esta, la que hicimos en GeoGebra. En el curso hemos tenido la constante que ha sido una de las situaciones de interpretar un poco más fácil que las otras, puesto que la familia pues se hace lo mismo, dice lo mismo, encontrar los puntos notables de la circunferencia, y pues finalmente encontramos que la familia de rectas que son mediatrices a la situación viene dada por y igual a x, donde a es cualquier pendiente, ¿sí? Entonces en una clase anterior había quedado como investigación mirar una forma de construir parábolas. Entonces pues nosotros proponemos la siguiente construcción. Primero construimos una recta AB que llamaremos directriz de la parábola. 2. Colocamos un punto C afuera de la recta AB, el cual denominaremos como el foco de la parábola. Sobre la recta AB trazamos un punto aleatorio, cualquier punto, al que llamaremos D. El cuarto paso es con un segmento de recta unimos a los puntos C y D. El quinto es por el punto D, trazamos una recta perpendicular a la recta AB. 6. Construimos la mediatriz del segmento CD. 7. Encontramos el punto de intersección entre la recta perpendicular a AB y a la mediatriz del segmento CD, que llamaremos E. Luego activamos el recto al punto E y vemos que se forma una posible parábola, o podemos activar el recto a la mediatriz del segmento CD, y de esta manera obtenemos todas las rectas de la envolvente de la parábola sin ser ella parte de esta familia. ¿Sí? Entonces aquí está la construcción cuando le activamos el rastro al punto E, y aquí está cuando le activamos el rastro a la recta perpendicular al segmento CD, que pasa por el punto medio.
Listo, ahora la pregunta es cómo sabemos que esta curva que formamos es, en la construcción propuesta es o no una parábola. Pues el procedimiento es exactamente el mismo que utilizamos para lo de la hipérbola. Y pues por ejemplo en la construcción vemos que la construcción que vamos haciendo, los datos que conocemos son la recta directriz porque es la que damos nosotros, el punto C que es el foco que también es el que conocemos y el vértice que es la distancia que es el punto medio entre la distancia menor que existe entre el foco y la recta directriz. Por lo tanto también el vértice lo conocemos. Listo, entonces ya con eso claro, hacemos la construcción de lo siguiente. Construimos una recta B que llamaremos directriz que pase por los puntos 0,-2 y B 10,-2. Colocamos el punto C en la coordenada 3,5 fuera de la recta B, el cual será el foco. Y de ahí en adelante hacemos los mismos pasos de la construcción. Con GeoGebra, que ha sido nuestro instrumento clave para la construcción de estas situaciones, vemos que se forma una posible parábola, pero ya está dentro de un plano coordenado, ¿sí? De un plano cartesiano. Entonces ahí es un poco más fácil mostrar que esta ecuación corresponde a una parábola. Entonces lo que hacemos es encontrar el vértice, que habíamos dicho que era un medio de la distancia entre C y D, o sea, entre la recta directriz, y la distancia menor que hay entre C y D, o sea, cuando desde la directriz pasa una perpendicular por D y a la vez por C, es la menor distancia. En este caso pues vemos que la coordenada del vértice es 5,1 medio y ya con eso procedemos a utilizar la ecuación de la parábola que viene dada como x menos h, todo eso elevado al cuadrado es igual a 4p, factor de y menos k, donde h, k es el vértice de la curva que hemos formado y p es la distancia entre el vértice y el foco, y en este caso el valor que toma p es igual a 5 medios. Ahora pues lo que hacemos es reemplazar los valores en la fórmula de la parábola. Entonces tenemos x menos 5 al cuadrado es igual a 4 factor de 5 medios, factor de y menos 1 medio, que es lo que hemos encontrado. Resolvemos toda la ecuación, todas las operaciones indicadas, resolvemos el binomio, distribuimos aquí, hacemos propiedad distributiva y obtenemos que la ecuación final que obtuvimos es x al cuadrado menos 10x es menos 10 y más 30 es igual a 0. Ahora pues hacemos el uso de la ecuación general de la cónica, que pues ya la habíamos mencionado anteriormente, el discriminante, y al hacer los reemplazos del discriminante vemos que el discriminante es igual a 0. Entonces por lo tanto hemos demostrado también que el instrumento que proponemos para construir parábolas sí nos construye cualquier tipo de parábola. Listo, entonces eso ha sido todo de mi parte en este momento, entonces vamos a darle paso a los demás compañeros. Muchas gracias. Compañeros, una vez hemos escuchado a nuestro compañero Luis y los avances que él ha tenido en el problema, podemos evidenciar que nosotros básicamente nos concentramos más en la construcción cuando el punto E es externo a la circunferencia. Quiere decir que cuando el punto C que está sobre la circunferencia, que ya todos conocemos la construcción, al rotarla por dicha circunferencia nos va a dar una hipérbola. Entonces nosotros quisimos observar esto y observar varias situaciones. El punto E no tiene una especificación en qué medida tiene que estar externo a la circunferencia. Puede estar infinitamente cercano, puede estar infinitamente lejano. Lo que nosotros sí podemos observar es que en cuanto el punto externo a la circunferencia está infinitamente cercano, vamos a encontrar que va a generar una hipérbola, pero esta hipérbola a comparación de esta es totalmente diferente. Podemos observar que los brazos, en cuanto se va alejando más de la circunferencia, pues van a tender los brazos a abrirse más. Podemos ver la diferencia entre estos brazos de la hipérbola y podemos darnos cuenta de esto. Entonces una de las cuestiones que nosotros llegamos a pensar es si infinitamente nosotros ponemos ese punto externo a la circunferencia infinitamente lejano, si se podría considerar de que llega a tal punto de ser una recta. Porque podemos observar que en cuanto más se va alejando,
dicha hipérbola tiende a cerrarse. Nosotros observamos que la circunferencia siempre va a serlo sin importar cuánto se retire el punto E, y que aunque infinitamente lejano se vaya a alejar, nosotros podemos decir que va a ser una hipérbola. A comparación de las clases anteriores, nosotros hemos podido observar que cuando el punto está dentro de dicha circunferencia y cuando está infinitamente cercano, no va a ser una circunferencia. Lo que nos va a generar siempre va a ser una elipse. Lo comprobamos en la clase anterior y ahorita lo que nos interesaba era saber esto. Cuando el punto... Una vez de que nosotros alejamos lo que más pudimos en GeoGebra, nos damos cuenta de esto, pero lo quisimos hacer ahora infinitamente cercano. Infinitamente cercano, como ya anteriormente lo había dicho, los brazos tienden a ser más cerrados, pero cuando llegan a la circunferencia, lo que nos damos cuenta es que esta construcción, este rastro que nos da la perpendicular de dicha construcción que ya habíamos hecho, nos va a generar y nos va a rellenar todo el plano. Pero ¿qué es lo que sucede? Que dichas perpendiculares van a pasar por un único punto, y este punto es el centro de la circunferencia inicial. Y después de haber presentado las situaciones, nos damos cuenta que infinitamente cercano va a ser una hipérbola. Cuando está sobre la circunferencia va a rellenar todo el plano. Pero una de las cuestiones que me surgieron es que si nosotros podemos evidenciar que las líneas perpendiculares van a llenar el plano, ¿qué sucedería si nosotros dejáramos el plano y nos metiéramos en el espacio? Si esta no fuera una circunferencia, sino que por el contrario fuera una esfera, la misma construcción va a rellenar todo el espacio. Eso es lo que de alguna u otra manera a mí me surgió, y esos son mis avances. Quiero ahora darle paso a nuestro compañero Pablo. Después de la intervención de mi compañero Jonathan, pues nosotros hicimos un análisis de las preguntas orientadoras como para sacar de ahí conjeturas para las fases de abordaje y superar los atascos que teníamos. Dado de que ya varias de estas preguntas pues ya fueron respondidas anteriormente, pues no me voy a extender en ellas. Bueno, quizás en algunas de las preguntas que todavía no se han planteado mucho, más que todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Entonces, pues una de las preguntas decía, desde su experiencia como resolutores, ¿qué aparece como el principal problema para que una experiencia de resolución de problemas se perciba como legítima? Pues entonces nosotros pensamos que el problema principal es que siempre asociamos el tema con aquellos conocimientos que tiene uno. Entonces, por ejemplo, en este caso de circunferencia, rectas y puntos en el plano, recuerdo muy bien que en las primeras clases todos nos fuimos más por la idea de trabajar las cónicas y no por los límites, que es el tema que queríamos abordar. Entonces, materia. Algunos lo asociaron a homotecias o cosas de ese estilo. En mi caso, pues a las cónicas. Si de alguna forma uno no tiene claro el contexto en el que va a trabajar, porque en este caso es el infinito, no lo relacionaría con lo que se quiere lograr, y así pues la experiencia de resolución de problemas no se podría considerar legítima. Bueno, para entender un problema, lo mejor es graficarlo, porque con la gráfica uno interpreta el problema en muchas maneras posibles. Pues así podemos analizar el comportamiento de un punto en el plano, o como las mediatrices, ver por ejemplo que en unas figuras se hacían secantes y en otras tangentes, y lo esencial es cuando está en una fase de atasco, pues esa ayuda a determinar las condiciones y comportamientos del problema para delimitarlo. Lo que sería la fase de ataque sería buscar las estrategias para poder solucionar.
Bueno, en relación con los integrantes, ¿qué hizo que su grupo se conformara o que se transformara? Digamos que analizar qué también se ha trabajado antes con las personas que hacen parte del grupo, qué tanto se conoce a los compañeros y pues que claro que todos apunten hacia un mismo fin y tengan el espacio para socializar y debatir la situación problema al mismo tiempo. Digamos que en las fases, consideramos que en la fase de abordaje se hacen las conjeturas y se estudian las posibles estrategias, se van delimitando las condiciones y la investigación alrededor del tema. En la de atasco, cuando una vez se establecen las condiciones, se toma un rumbo y algún punto este se descarta o hay inconsistencias que hacen que es imposible seguir. Si se presenta esto, entonces se debe replantear la situación. En una fase de ataque pues ya tenemos fijas unas condiciones para el problema, así que es llevar lo que tenemos en la teoría a la práctica. Se analizan los resultados y en caso de que llegue a satisfacer todo lo que se busca en el problema, pues ya estaría bien, se habría resuelto. Bueno, la resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema y la modelación. Entonces, el problema es una cuestión que obliga a pensar una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento que se da inicialmente, por cuanto es necesario abordarlo desde diferentes fases o pasos. Aquí hay tres partes claves en este proceso de resolución de problemas que nosotros consideramos que son el estudiante, el profesor y el contexto. El estudiante, el papel del estudiante dentro de los problemas sería que hay una gran diferencia primero entre la forma de realizar un ejercicio y un problema. En un ejercicio, como estudiante, puedes decidir rápidamente lo que vas a hacer porque si sabes o no resolverlo, porque lo que se trata es de aplicar un algoritmo que conocemos o que ignoramos. Pero una de las preguntas decía que si tuviera que escribir un artículo titulado Los problemas de la resolución de problemas, ¿qué elementos incorporaría allí y por qué? Pues entonces nosotros analizamos qué componentes debían estar en una resolución de problemas, que a su vez eran problemas de la resolución de problemas. Entonces delimitamos tres partes que son el estudiante, el profesor y el contexto. En el estudiante, el papel del estudiante lo podríamos analizar siguiendo dos aspectos que serían, primero, hay una gran diferencia entre la forma de realizar un ejercicio y un problema. En un ejercicio, como estudiante, uno puede decidir rápidamente si lo resuelve o no. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es aplicar un algoritmo, que bien se conoce o que no se conoce, pero una vez que ya conocemos el algoritmo, pues solamente tenemos que aplicarlo. En cambio, en los problemas no se distingue fácilmente cuál es el camino que vamos a seguir. Como no es algo que sepamos previamente, pues claro, no lo hemos trabajado, es muy complicado, porque todo lo que tenemos para arrancar son conocimientos que tenemos dispersos del tema. Hay que relacionar nuevos saberes procedentes de diferentes campos para resolver el problema. Es preciso diversificar los conocimientos y establecer relaciones entre ellos. Cuando el trabajo está en grupo, se requiere que todos enriquezcan sus conocimientos mediante la investigación individual para la comprensión del problema y desarrollen una perspectiva clara sobre cómo resolverlo, pues eso hará que al confrontar los diversos saberes que tenemos todos los miembros, sea mucho más fácil darle solución porque se mira desde diferentes caminos, siendo así que finalmente se escogerá el que más nos llame la atención como colectivo para su correspondiente abordaje. Entonces requiere el estudiante la responsabilidad para hacer una investigación en solitario y al mismo tiempo ser capaz de comunicar a sus compañeros lo que requiere y hacerlo constantemente mientras se da solución al problema.
para que todos alcancen un nivel más o menos similar de argumentación y dominio de la situación. Cuando la resolución de la situación-problema se hace de una forma individual, pues analizamos que al no haber socialización desde diferentes puntos de vista, el camino a seguir por el estudiante se centrará por aquel que desde su experiencia tenga el mayor dominio, aunque se basará más en conjeturas que en una estrategia de solución que esté estructurada, pues quedan vacíos en la solución del problema. Ahora analicemos el otro componente del profesor. Es deber del profesor organizar de manera coherente el enunciado del problema. Cuando el contexto no es claro o la situación es muy general, se presta para que el estudiante lo aborde de cualquier manera. Debe realizar un acompañamiento a la resolución que el estudiante está realizando y pues por supuesto debe tener pleno dominio del tema y de la solución del mismo para explicarlo. Debe poder orientar al estudiante por el camino correcto, no solo debe ser un espectador en la resolución. Y el contexto, pues hay que ubicar el problema dentro de un contexto determinado, eso es esencial, para que el estudiante aborde el problema hacia el tema que el profesor desea y se entienda y no se entienda hacia temas aislados del propósito original. Digamos, en este caso, al darnos la profesora el contexto, que el contexto son los límites, digamos, que pudimos separarnos de lo que estábamos haciendo, que originalmente era irnos por el lado de las cónicas simplemente. Sobre si hay alguna modificación a los principios que regulan esta clase, quizás sería mejor que cada grupo abordara un tema específico y explicara desde la resolución de problemas cómo le dio solución a la situación-problema y todos debatiéramos sobre ella. Ser un tema diferente el de cada grupo sería más enriquecedora la clase. ¿Cuál de las estrategias es la que usted habitualmente aplica y por qué se identifica con ella? Bueno, nosotros pensamos que lo importante es comprender el problema, cuáles datos tengo y cuáles son las incógnitas que me resultan ahí, y luego por partes comenzar a analizar el problema, y cuando ya creemos que tenemos algo, entonces simulamos como si el problema estuviera completo, analizamos los detalles y encontramos nuevas fallas, y cuando los atascos no nos dejan avanzar, volvemos al inicio y tomamos otra ruta.